I'll show you how to be a real hero. Come and get me! Sicarius nació y se crió en la casa ducal de Talazar, una de las dinastías nobles más destacadas de Ultramar. Incluso antes de que pudiera caminar y hablar, Sicarius estaba siendo guiado hacia las artes marciales. En el momento de su cuarto cumpleaños estándar, podía luchar, pelear con espadas y disparar a satisfacción de sus maestros, y a medida que crecía, su educación en asuntos de guerra se intensificó. Los maestros de entrenamiento en el agoge de Talazar presionaron con fuerza al joven noble, sintiendo su don y el glorioso futuro que ofrecía para su hogar si se perfeccionaba lo suficiente. A los 10 años podía vencer a jóvenes que le doblaban la edad con suma facilidad, y estaba desarrollando fuerza y resistencia para igualar su habilidad. Los sabios de la casa buscaron reunir su intelecto por igual a su físico, enseñándole historia, poesía y las leyes del imperio. Sin embargo, a pesar de toda la academia que se vertió en su joven mente, siempre fue el pensamiento de la batalla, la emoción de la competencia y el anhelo de la victoria lo que lo impulsaba adelante. Su tutela en los caminos de la guerra solo se vio reforzada por su posterior inducción y entrenamiento en el capítulo de los ultramarines. Cuando fue reclutado por estos, Sicarius ganó elogio tras elogio y ascendió rápidamente en las filas del capítulo. En las décadas solares que siguieron, se desempeñó como sargento y luego como campeón de la segunda compañía, antes de asumir el mando de la misma. Varios siglos después, Sicarius era el maestro de la guardia del capitán de la segunda compañía de los ultramarines, y por rango, el tercer hombre más influyente dentro del capítulo. La autoridad del capitán fue eclipsada solo por el capitán Severus Hageman, de la primera compañía, y su señor del capítulo, Marneus Calgar. Como maestro de la guardia, Sicarius se encargó de la defensa de Ultramar, supervisando un personal de miles de comandantes, generales y fuerzas de defensa planetaria, tanto en su mundo natal como en los sistemas circundantes en el Segmentum Ultima. Sin duda, Sicarius ha encontrado la responsabilidad de garantizar la seguridad de Ultramar especialmente difícil tras la invasión Behemoth, ya que la amenaza tiránida continúa aumentando, al igual que las depredaciones de los Tau en la franja oriental, los orcos en lo que queda del imperio del archiincendiario, y los enfrentamientos recientes y recurrentes con los necrones. Si los asuntos marciales no fueran una preocupación lo suficientemente grave, Sicarius también es responsable del enjuiciamiento de aquellos dentro del capítulo cuyas infracciones violen las leyes sagradas establecidas en el Codex Astartes. Esta es una tarea solemne, y muchos pensarían que no es adecuada para el relativamente ruidoso y temerario Sicarius. Pero como con todo lo que intenta, el capitán Sicarius la asumió con un vigor que bordea el celo. Los que han emergido de un tribunal con Sicarius a menudo se sienten conmocionados y por lo general humillados. Quizás sea revelador que menos acusados hayan elegido el juicio por combate contra el segundo capitán que cualquier otro maestro de la guardia en los últimos 3000 años. Y si bien muchos de los deberes que recaen en Sicarius a fuerza de su cargo como capitán de la segunda implican oficiar, planificar y un alto grado de burocracia, no hay duda de que el papel para el que mejor se adapta es el de caballero campeón de Macrush. 2 veces en su carrera Sicarius ha servido como campeón de compañía, primero al lado del capitán Ideus de la cuarta
y luego con el capitán Invictus de la primera compañía. Es una señal de cuán gran guerrero y protector es Sicarius, que en ambos mandatos ninguno de los dos capitanes sufriese alguna lesión grave. Algunos dentro del capítulo susurran que el aparente veneno de Sicarius hacia el capitán Ventris de la cuarta compañía durante su juicio tras el debacle de Tarsis Ultra se debió al cariño del Suseriano por el difunto capitán Ideus, junto a quien había luchado durante su propio tiempo en la cuarta compañía. Y como caballero campeón, Sicarius debe responder a los desafíos dirigidos al capítulo en su conjunto, y lo ha hecho con sorprendentes y sangrientos resultados en muchas ocasiones. Cuando el inquisidor Orcades denunció las habilidades precognitivas del bibliotecario jefe Barro Tigurius como evidencia de pactos prohibidos con los poderes oscuros de la disformidad, el capítulo recibió la acusación con la burla que merecía. Sin embargo, Orcades insistió en el tema, exigiendo una audiencia con el señor del capítulo Calgar. El juicio tuvo lugar en el templo correccional, con más de 100 astartes haciendo guardia, mientras que Orcades escupía su retórica antipsíquica, despreciando el buen nombre de Tigurius y el honor del capítulo que lo protegía. Los ultramarines escucharon, y para su crédito, el inquisidor no se desanimó cuando la voz de Calgar cortó su diatriba como un trueno, y solo palideció ligeramente cuando el capitán Sicarius, completamente vestido para la guerra, descendió de la mano izquierda de su maestro para lanzar un desafío bajo las leyes de la guerra: juicio por combate. Por su parte, Orcades tenía un campeón propio, y de su ejército personal de acólitos, confesores, aduladores y soldados, emergió una figura encorvada y encapuchada. Sicarius apuntó con su espada, la legendaria hoja Talazar Tempest, y ordenó a su oponente que se mostrara. Lentamente, las túnicas cayeron al suelo para revelar un cronogladiador de clase de batalla, que se elevó a su altura máxima sobre miembros servo del grado de los Esquitari. De forma aproximada a un simio, el cronogladiador tenía la altura de un astarte con una armadura exterminador, y estaba cubierto con paquetes de servos que mejoraban la fuerza y placas entrelazadas de caparazón blindado. Diseñado para el combate 1 a 1, combinada con la ciencia genética del Adeptus Mechanicus, cientos de horas de cirugía aumentada y la mente de un asesino psicópata, Naogota, sisió el inquisidor, señalando lentamente con el dedo al capitán Sicarius. ¡Mátalo! Aunque Sicarius nunca podía haberlo visto con los ojos fijos en su enemigo recién descubierto, su señor Marneus Calgar asintió una vez más a Orcades cuando comenzó la batalla. Los activadores de estímulos cobraron vida, bombardeando Friendson y una docena de otros productos químicos de guerra en el cuerpo del cronogladiador, y levantó un mayal de energía y un mazo aturdido en sus manos demasiado musculosas. Sicarius no se detuvo ni un momento, sino que avanzó unos 20 pasos hasta el tecnobruto, que se desparramaba ante él. El cronogladiador se lanzó hacia adelante, golpeando al marín espacial a cada paso. Sicarius esquivó un aplastante golpe hacia abajo del mazo de choque, que fracturó una luz en una explosión de mármol. Retrocedió de un ataque de barrido del mayal de energía, que podría haber decapitado un exterminador, y detuvo su golpe hacia atrás en una lluvia de chispas. Su labio se curvó en un gruñido de ira. Sicarius clavó la rodilla en el estómago del constructo abominable, obligándolo a retroceder, y estrelló su mano libre en los inyectores de estímulos alrededor de su rostro. Antes de que el cronogladiador pudiera tomar represalias, retrocedió en una danza mortal, utilizando la longitud de su espada Tempestad para mantenerlo a raya. Una y otra vez, el capitán usó su espada solo para bloquear y parar,
en lugar de aplastar placas de armadura con sus puños contundentes. Y 2 veces hizo tropezar a su enemigo en el suelo, antes de retroceder para permitir que se levantara. Los minutos se convirtieron en horas, y los movimientos del cronogladiador se hicieron laboriosos, los balanceos de sus armas más torpes y lentos. Los inyectores de estimulantes que alimentaban sus frenéticos movimientos se agotaron. Se tambaleó y cayó, como si fuese un juguete de cuerda. Las extremidades golpearon y se retorcieron hasta quedar inmóvil. La espada de Sicarius no tenía ni una sola gota de sangre y ni una sola mancha de polvo. Lentamente miró a su enemigo, boca abajo, con la mirada directa hacia su inquisidor, cuya boca ahora yacía en silencio, como si fuera a pronunciar una terrible proclamación. Es hora de que tomes a tus hombres y dejes Ultramar, dijo Sicarius. Su tono bajó con amenaza. La voz del inquisidor se convirtió en un grito agudo mientras caminaba hacia el marín espacial. Todos los ojos en el salón, tanto del Adeptus Astartes como del séquito inquisitorial, miraban con horror. El inquisidor se detuvo a 5 pasos del capitán Sicarius. Una diatriba de vitriolo escupió de sus labios mientras denunciaba a Tigurius como contaminado por la disformidad y corrupto, y a Sicarius como un hijo de puta y un lacayo lamebotas. A medida que su diatriba aumentaba en volumen e inyectivas, Orquídez buscó en su cinturón, tal vez por su escarapela de oficina, o tal vez por una pistola arqueotecnológica de la que nadie sabía. Y en un santiamén, Sicarius se abalanzó hacia adelante, blandiendo la tempestad de Talazar en un arco salvaje que golpeó a Orquídez. Justo cuando su mano emergía de la túnica, cortando la carne y el hueso de su muñeca, cuando la mano de Orquídez cayó al suelo, con los dedos inertes apretados alrededor de la empuñadura de su pistola, el capitán se volvió hacia el séquito inquisitorial, algunos de los cuales corrieron hacia adelante para sostener a su maestro, mientras que otros parecían lo suficientemente aterrorizados como para alcanzar y tomar sus armas. Con un gruñido, Sicarius avanzó con una bota de su servoarmadura, aplastando la mano amputada y la preciosa pistola que aún sostenía, hasta convertirlos en una pasta carnosa de metal y hueso. Se detuvo un momento más para hundir su espada en el cráneo del cronogladiador boca abajo, antes de ordenar a los seguidores del inquisidor que tomaran a su maestro y se fueran para no volver jamás. Mientras sus palabras se apagaban, 100 marines espaciales levantaron sus vólteres y se deslizaron por los toboganes. Calgar se levantó de su trono. El séquito de Orquídez salió en fila. Los gritos quejumbrosos de justicia y venganza de su amo quedaron sin respuesta. Y si bien su servicio como caballero campeón ha sido ejemplar, hay quienes argumentarían que Cato Sicarius no es apto para los deberes prácticos de comandar una compañía de batalla. Y tienen como ejemplos batallas en las que la segunda compañía ha sido puesta a prueba al máximo, al límite de su resistencia. Batallas como Black Ridge, donde las tácticas altamente agresivas de Sicarius frustraron una gran ofensiva encabezada por el inusualmente astuto caudillo de Orco, Sansak. La culminación de esa campaña tuvo lugar dentro de la guarida subterránea del Orco, donde se encuentra el corazón de su Wak. Terminó de una manera espectacularmente violenta,
y después de las terribles pérdidas sufridas por la segunda compañía de los ultramarines, esta se desplegó contra una fuerza de unos 10,000 pieles verdes. Cuando los astartes finalmente se quedaron sin municiones contra los senos salvajes, Sicarios les ordenó usar cuchillos de combate y espada sierra hasta que todos los pieles verdes llegaran a su fin. El jefe de guerra finalmente fue asesinado, y Sicarios le tomó de la cabeza en un combate personal. Pero el costo había sido alto, y al final, un exterminador y 2 hermanos de batalla de la segunda compañía fueron asesinados durante las operaciones de los ultramarines en Black Ridge. Es seguro que Sicarios y sus guerreros salvaron el mundo de las garras de los orcos, pero las voces dentro del consejo del capítulo susurraban que el costo de la sangre astarte era demasiado alto. Y en el año 878 del milenio 41, aproximadamente 20 años terrestres después de la campaña de Black Ridge, Sicarius se enfrentó a un enemigo que vendría a perseguirlo repetidamente durante más de un siglo. Un ataque de los asaltantes del caos, que reveló fue planeado por el príncipe demonio Emkar, conocido como el Renacido o el 3 veces nacido en varios registros. Sicarius comandó la fuerza de ataque de los ultramarines, que se enfrentó a las fuerzas del caos durante la batalla de la Grieta de Alamar, y su crucero de asalto, la Venganza de Balin, y sus escoltas lograron derrotar a la mayor parte de la flota de guerra caótica. Sin embargo, después de que los ultramarines abordaran la principal nave de guerra del caos, Sicarius no logró matar al príncipe demonio. Triunfó en una batalla espacial que rompió la espada de las fuerzas del caos y obligó a su enemigo demoníaco a retirarse a la disformidad. Emkar regresaría 2 veces más a ultramar, y finalmente regresaría para vengarse con una fuerza de guerreros de hierro, que requirió la fuerza combinada de todo el capítulo de los ultramarines para vencerlos. En estos tiempos, Sicarius dirigió a sus guerreros con una voluntad de hierro, inquebrantable ante lo demoníaco y lo antinatural. Y para el año 974 del 41º milenio, Sicarius dirigió un asalto contra las fuerzas necronas, recién despertadas que habían invadido el mundo minero de Damnos, rico en recursos que también era un mundo tumba necrón. Incapaz de aterrizar armas pesadas y vehículos terrestres debido a los pilones de Gauss disparados desde el cielo, el capitán confió en el uso de su infantería en una inserción de 2 cápsulas de desembarco. El primer grupo, dirigido por el bibliotecario en jefe Tigurius, se encargó de destruir la artillería necrona, situada en las colinas de Thanatos. Una vez que se logró este objetivo, los ultramarines podrían desplegar tanques y cañoneras Thunderhawk, para contrarrestar mejor a los alienígenas con sus armas pesadas. El segundo grupo, dirigido por el capitán Sicarius, debía relevar y liberar a la única ciudad humana sobreviviente en Damnos, Kellenport, la capital planetaria. Con espada sierra y Volter, trajeron la furia del Adeptus Astartes a las falanges necronas. Pero incluso cuando los marines espaciales unieron fuerzas con las tropas supervivientes de la Guardia Imperial presentes en el mundo, los alienígenas no se inclinaron y fueron siempre despiadadas e indomables. El propio Sicarius eliminó a docenas de asaltantes y paralizó sin ayuda un monolito necrón que se avecinaba con una bomba de fusión bien colocada. Pero estos actos heroicos apenas frenaron el avance enemigo. Frustrado, Sicarius buscó ganar más tiempo para el equipo de ataque de Tigurius, atacando al supremo señor Necrón, conocido como el Imperecedero. El duelo resultó muy igualado, pero la fuerza bruta del líder Necrón sirvió como factor decisivo, cuando su hoz de guerra cortó profundamente en el torso de Sicarius, e hirió gravemente al oficial ultramarino.
Y rugiendo de angustia, el Dreadnought venerable Agripan atravesó las filas necronas para proteger el cuerpo del capitán caído y aplastó al Señor Supremo alienígena. Esto llevó al resto del ejército alienígena a volver a los vulnerables protocolos defensivos que los ultramarines explotaron brevemente. Y mientras tanto, las fuerzas de Tigurios habían logrado destruir la batería Gauss, lo que permitió a los ultramarines desembarcar con tanques y cañoneras. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, los ultramarines finalmente se vieron obligados a evacuar a los ciudadanos sobrevivientes y retirarse de Damnos. Este curso de eventos se conoció como el Incidente de Damnos, y el mundo se perdió ante los necrones, y el Imperio lo clasificó como un mundo prohibido. Se puede argumentar que dado que Sicarius y sus hombres pudieron evacuar una gran parte de la población mundial de una muerte segura, la misión no fue un completo fracaso. Sin embargo, el hecho es que los ultramarines fracasaron en su objetivo principal de destruir la amenaza necrona que había surgido en el planeta. Sicarius estaba decidido a no dejar que un desaire así quedara sin respuesta por mucho tiempo, y por primera vez había probado la amarga derrota en batalla, y era una marca negra que se retorcería dentro de su pecho durante los siguientes 25 años estándar. En futuras batallas, sus violentas demostraciones de coraje se volvieron imprudentes, hasta el punto de poner en peligro innecesariamente la vida de sus hombres, y cada victoria después de Damnos sonaba hueca para él. Y después de aquel incidente, cuando Cato Sicarius se recuperó de las heridas que había sufrido, el sargento Cronus fue honrado por unanimidad con el título de Lanza de Macrush, un título rara vez otorgado en la historia del capítulo, y solo otorgado a un Astarte que fue considerado un gran héroe de los ultramarines. Pero algunos dicen que esto fue solo un movimiento de los detractores de Sicarius, para disminuir su influencia en el Consejo. Cato estuvo al mando de las operaciones imperiales durante la caída de Medusa V, en el año 999 del 41 milenio, y desplegó sus fuerzas por todo el mundo para tomar posiciones defensivas, antes de finalmente dar la orden de exterminatus del planeta. Tras una larga campaña, el capitán Sicarius lideró su compañía y la fuerza de otros 30 capítulos de marines espaciales y regimientos de la Guardia Imperial durante la campaña de Sist contra las fuerzas del Imperio Tau, que buscaban expandirse al espacio imperial en las franjas orientales de la galaxia. Para cuando el Imperio se movió para contrarrestar la expansión Tau, los sirvientes del bien supremo ya habían reclamado 26 mundos imperiales. Las fuerzas de la Guardia Imperial y los contingentes de Astartes, de la Guardia Nocturna, los dragones del Halo, los cráneos plateados y los puños carmesíes se unieron a Sicarius y sus ultramarines en el mundo de Pretonis V para coordinar la defensa imperial y la contraofensiva. Sicarius optó por desplegar sus fuerzas utilizando las mismas tácticas de movilidad y potencia de fuego, dirigida con precisión, que habían permitido a los Tau reclamar tantos éxitos. Las fuerzas de ataque imperial combinada recuperaron los 26 planetas que habían sido anexados por los Tau, y debilitaron gravemente la ofensiva de los alienígenas, obligándolos a retroceder su expansión de la cuarta esfera, hasta que se recuperaron de la dura derrota infligida en Sist. Pero antes de que el Imperio pudiera lanzar una contrainvasión completa del espacio Tau, los altos señores de Terra llamaron a la fuerza para hacer frente al ataque de la 13ª Cruzada Negra de Abaddon. Y cuando Sicarius y la segunda compañía regresaron a Macrage, descubrieron que el reino de Ultramar había sido atacada por las fuerzas del caos,
lideradas por su archienemigo, el príncipe demonio Emkar. Todo el capítulo de los ultramarines fue enviado a proteger todos los mundos de ultramar que estaban siendo asediados. Mientras que Marneus Calgar se unió a Sicarius y la segunda compañía para defender el planeta natal del mismo, Talazar, que estaba siendo devastado por las tormentas del asalto caótico. Y después de una feroz campaña, Emkar finalmente fue asesinado y desterrado a la disformidad por Calgar, quien prometió que mataría al malvado príncipe demonio 100 veces más, si era necesario para mantener a Ultramar y al Imperio a salvo de su corrupción. A pesar de los esfuerzos de la Inquisición por suprimir todo conocimiento sobre el resurgimiento de los necrones en la galaxia, la fe del Imperio en su supremacía militar se vio sacudida por la noticia que se extendió por la galaxia. Y durante el año 974, de que estos senos habían vencido tanto a la Guardia Imperial como a los ultramarines en Damnos, eventualmente los informes de la pérdida de este planeta llegaron a Terra, donde tanto el fabricador general del Adeptus Mechanicus como los altos señores de Terra decretaron que los ultramarines debían regresar a Damnos y erradicar la amenaza de Crona de una vez por todas. «25 años estándar después del incidente de Damnos, esta orden imperial fue llevada a Macrash para el experimentado equipo de ataque de los Guardianes de la Muerte, dirigido por el escuadrón Lazarius. El señor del capítulo Marneus Calgar no estaba satisfecho con el decreto del Imperio, porque sabía que la segunda compañía se había enfrentado solo a una fracción de los necrones despiertos en Damnos, un cuarto de siglo antes. Una vez que regresaron al planeta, los ultramarines se enfrentarían a todas las fuerzas de un mundo tumba necrón, y se arriesgarían a la muerte de cientos de astartes del capítulo. Sin embargo, Calgar sabía que los altos señores de Terra tenían razón, y que los necrones de Damnos debían ser derrotados, si el Imperio quería encontrar la paz frente a la creciente amenaza de estos. Con el historial de los ultramarines manchados por las acciones del planeta, era su deber desterrar los fantasmas del pasado. Al escuchar el anuncio de Calgar de que la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta compañía de los ultramarines, acompañadas por los elementos de la 10ª, regresarían para reclamar Damnos para el emperador, Cato Sicarius sonrió por primera vez en décadas. Se dice que durante la preparación para el asalto, Sicarius se entrenó tan duro que luchó con la furia de un hombre poseído, e incluso durmió en la bóveda de la jaula. Y antes de que terminara el mes solar, los ejércitos y flotas de Calgar se habían reunido, y más de 500 marines espaciales estaban listos para la guerra. Además, Sicarius recibió una granada Vortex del sargento de la Guardia de la Muerte Davian Imocles, de quien se rumoreaba que era un viejo amigo y ex compañero de escuadrón. El viaje a Damnos fue peligroso, con Calgar confiando en varias artimañas y distracciones para llevar a sus guerreros a salvo a la superficie del planeta. Cuando los necrones detectaron la verdadera ubicación de las naves de guerra ultramarín, la flota Astartes estaba en condiciones de lanzar sus cápsulas de desembarco. La primera ola consistió en variantes no tripuladas, diseñadas para atraer el fuego de los pilones Gauss. La segunda ola, sin embargo, representó el verdadero asalto, que llevó a cientos de marines espaciales, así como varios regimientos de la Guardia Imperial vengativos, al corazón del complejo de las tumbas subterráneas de los necrones. Su objetivo era destruir los complejos piramidales que controlaban la red eléctrica Necrón, y hacerlo antes de que las fuerzas imperiales fueran abrumadas. Sin embargo, un factor que no tuvieron en cuenta fue la encarnación física de un Setán dentro de una bóveda del tercer acto.
Se determinó que esta bóveda era verdaderamente la fuente de poder de los necrones, y debía ser neutralizada si las fuerzas imperiales querían tener alguna esperanza de victoria. A pesar del poder ejercido por el asalto imperial a Damnos, Marneus Calgar se sintió como un duelista, siendo destrozado por un enemigo superior en la jaula de batalla. La lógica de los alienígenas resultó impecable, con su inteligencia maestra anticipándose a cada movimiento de los ultramarines y neutralizando cada táctica que emplearan estos. Solo gracias a un escudo de energía que emitía desde la bóveda, cada ráfaga de plasma y explosión de fusión fue empleada contra los monolitos necrones, que se disipaban sin causar daño o detonaba prematuramente antes de que pudieran dañar las construcciones. Dado que los Xenos habían logrado analizar la doctrina de batalla de los ultramarines, Calgar se dio cuenta de que debía intentar una estrategia completamente inesperada. Asaltando la fila de los inmortales, el señor del capítulo saltó sobre la base metálica de un pilón de Gauss, que funcionaba mal, y empujó lentamente la media luna del motor de guerra hacia atrás hasta que su rayo viridiano golpeó el escudo de energía de la necrópolis flotante. Con un destello cegador, el escudo de energía que protegía el complejo de la tumba se derrumbó, y la bóveda del Tesseracto se abrió completamente para revelar al semidios enfurecido, aprisionado en su interior. Un cruciforme gigante de pura luz se elevó por encima del ejército necrón. Los restos de la jaula de energía de los Zetán aún chisporroteaban a su alrededor. Rugiendo del júbilo por su nueva libertad, el estruendoso sonido arrojó a los ultramarines y necrones por igual al suelo helado y agrietó la corteza del planeta. Su primera víctima sería el Señor Supremo Necrón, el imperecedero, al que el dios de las estrellas aplastó con facilidad al transformar la tierra alrededor de su forma metálica en un puño de gran tamaño. Aquel tirano salió de la realidad, buscando escapar de regreso a su guarida subterránea. Pero en las profundidades subterráneas, los miembros supervivientes del escuadrón Lazarius de los Vigías de la Muerte habían alcanzado su propio objetivo. El inmortal se teletransportó de regreso a su sarcófago cableado, justo enfrente de los ojos de los Vigías de la Muerte. Desafortunadamente para los necrones, el equipo de élite de los Astartes había reemplazado sus motores de revivificación con cargas de fusión y desestabilizadores entrópicos, y procedió a hacer explotar al Señor Supremo Necrón en átomos. Y de vuelta en la superficie, los alienígenas se tambalearon por la pérdida de su líder, y los programas de mando de inteligencia artificial que habían gobernado todas las acciones de los guerreros. Mientras tanto, el Zetán desatado arremetió con furia tanto contra sus esclavizadores necrones como contra los ultramarines, mientras el capitán Sicarius se batía en duelo con un señor de los desolladores. Y solo después de clavar su espada de energía en el poderoso desollador, Sicarius convocó 25 años de ira y frustración en una última explosión de fuerza. Desenganchó la granada Vortex que le habían dado antes, y activó el arma antes de arrojársela al enfurecido semidios que se cernía sobre su cabeza. La granada detonó y formó un orbe en espiral de la nada, mientras su fuerza imparable absorbía al Zetán hacia la disformidad, antes de colapsar y dejar de existir. Sicarius sintió un gran alivio en ese momento, cuando se dio cuenta de que tanto él como los ultramarines habían sido redimidos por su fracaso original en Damnos, a la vista del emperador. Durante los siguientes días solares, los imperiales eliminaron a los necrones supervivientes con una eficacia sombría. Los complejos de tumbas vacías se derrumbaron o detonaron bajo la dirección de los Vigías de la Muerte y aquellos ciudadanos de Damnos que querían venganza, a quienes Sicarius habían rescatado décadas atrás y fueron devueltos al mundo para reclamarlo como suyo.
Y ya para el año 999 del 41 milenio, el primarca de los ultramarines, Robut Guilliman, resucitó en Macrash gracias a los esfuerzos de la Cruzada Celestina, formada por los supervivientes de la caída de Cadia y sus aliados entre los Eldari, aquellos conocidos como Inari. Cuando Guilliman se movió de inmediato para reclamar el liderazgo tanto de los ultramarines como de su antiguo imperio estelar, el capitán Sicarius desempeñó un papel clave en la campaña del Primarca para liberar los mundos de ultramar del asalto masivo de las fuerzas del caos que formaban parte de la 13ª Cruzada Negra. Pero la guerra en ultramar aún continuaba cuando Guilliman se dio cuenta de que su verdadero deber estaba más allá de los límites de ultramar. Tenía que defender el vacilante imperio del emperador, y con este fin anunció que emprendería la cruzada terrana a través de la creciente actividad de la disformidad, que interrumpía cada vez más los viajes y las comunicaciones a través de la galaxia, para llegar al mundo del trono imperial. Y allí se reuniría con su padre, el emperador de la humanidad, por primera vez en más de 10.000 años estándar, y le pediría orientación y consejo. Y como tal, Guilliman reunió una fuerza selecta de hermanos de batalla de la primera, segunda y tercera compañía de los ultramarines, para que lo acompañaran a Terra, y otorgó el honor de su mando a Cato Sicarius. Además, solicitó que el gran maestro Aldrich Boldus y los caballeros grises de la Tercera Hermandad se unieran a su cruzada. Otros prometieron su ayuda a la causa del Primarca, incluidas las fuerzas reunidas de los capítulos primogenitores de los ultramarines, y el campeón del emperador Marius Amalric, y sus hermanos de los Templarios Negros, la Santa Celestine, la inquisidora Catarina Greyfox, y el Archimagus Dominus Belisarius Cole, también acompañaron al Primarca. Cualquier ayuda que ellos o las fuerzas militares bajo su mando pudieran brindarle al Primarca, estaría encantada de brindarla. Guilliman aceptó agradecido todas las ofertas de ayuda, antes de ordenar a Marneus Calgar, al bibliotecario jefe Barrio Tigurius y al capitán Severus Hagenman que se quedaran y lideraran la reconquista de ultramar. Y durante la cruzada terrana, Sicarius tuvo el honor de servir como comandante de la Guardia Victris del Primarca, una formación de élite de los ultramarines astartes elegidos a dedo por Guilliman, después de su resurrección para acompañarlo a la cruzada terrana. Seleccionados personalmente, actuaron como sus guardaespaldas y enviados diplomáticos. La Guardia Victris buscaba sobresalir en todos los aspectos de la batalla, y el arte de gobernar por igual. Marines veteranos con incontables siglos estándar de experiencia en combate entre ellos. La guardia avanzaba sin temor a la batalla con sus voltes atronadores y con la frente en alto. A su cabeza avanzaba una banda de la Guardia de Honor de los Ultramarines, liderada nada más y nada menos que por Cato Sicarius. Una verdadera reunión de valientes héroes. La Guardia Victris fue más que capaz de abrirse camino a través del ejército entero de enemigos, amontonando sus cuerpos en montículos sangrientos, para la gloria perdurable de ultramar y el reino eterno del emperador de la humanidad. A lo largo de la cruzada, la destreza en el combate y la fe inquebrantable de Sicarius ayudaron a las fuerzas imperiales de la cruzada en todas sus pruebas y tribulaciones en la grieta de la disformidad, conocida como el Torbellino, donde habían sido lanzados por un gran ritual hechicero por el primarca demonio Magnus el Rojo. Mientras estaban atrapados dentro de la disformidad, la flota de la cruzada se encontró con un mundo de mármol negro y mares sangrientos. Golpearon fuerte y rápido contra varias fortalezas de los piratas marines espaciales, conocidos como los Corsarios Rojos, eliminando enclaves periféricos, antes de que finalmente asediaron un palacio fortificado en un promontorio en forma de garra sobre las olas sangrientas y estruendosas. Mientras el Archimagus Cole coordinaba el asedio,
Grey Fox y Sicarius lideraron un audaz grupo de asalto que abrió las puertas principales del palacio y selló la perdición de los herejes. Los supervivientes de la cruzada terrana finalmente llegaron al sistema solar, en la luna a través de la telaraña, después de ser liberados del encarcelamiento en otra fortaleza de Blackstone. Tras el rescate de la cruzada por el ángel caído Cypher y un grupo de arlequines, Sicarius fue uno de los pocos imperiales que sobrevivió a tal cruzada. Y después de ayudar en la derrota de las fuerzas de la Legión Traidora de los Mil Hijos, liderados por Magnus el Rojo en Luna, Sicarius y sus aliados finalmente fueron transportados al Palacio Imperial en Terra. Allí, en la puerta de la eternidad del Palacio Interior, que conduce directamente a la Sala del Trono Dorado, donde Guilliman finalmente se encontraría con su padre, por primera vez en más de 10 milenios estándar. Sicarius ocupó su puesto con la Guardia Victrix, para esperar el regreso de su amo. Guilliman emergió un día solar después del palacio, y pronto fue restaurado a su posición anterior como Lord Comandante del Imperio. Y mientras Guilliman se preparaba para lanzar una contraofensiva masiva contra las fuerzas reunidas de los poderes ruinosos, conocida como la Cruzada Indomitus, no había duda de que Cato Sicarius y sus hermanos de batalla estarían al lado de su primarca y se enfrentarían a los enemigos del maestro de la humanidad. Y mientras el primarca de los ultramarines organizaba lo que se convertiría en la Cruzada Indomitus, la Gran Grieta desgarró la galaxia una vez más, y temiendo por ultramar, Guilliman envió a salvaguardar su reino a gran parte del grupo de trabajo de los ultramarines y sus capítulos sucesores que lo habían acompañado a Terra. Y con ellos fueron los primeros primaris del capítulo de los ultramarines, ya que el Archimagus Belisarius Cawl había comenzado a abrir sus bóvedas secretas. La pequeña armada comandada por el capitán Sicarius, apodada la Flota del Hijo Vengador, se topó con tormentas disformes, como no se habían visto desde la era de los conflictos. Con la flota destrozada y dividida, Sicarius hizo una señal a cada nave espacial para que regresara a Macrack por su cuenta. Y la interferencia se volvió tan mala que temía que muchos no recibieran el mensaje. El crucero de asalto de Sicarius, la voluntad del emperador, todavía estaba en la disformidad, cuando el Astronomicon se desvaneció y luego se volvió negro, marcando el inicio del Noctis Eterna. En medio de los maremotos de energía psíquica que cayeron en cascada al azar a través de todos los sistemas estelares de la galaxia, se recibió una última transmisión de la voluntad del emperador. El mensaje fragmentario de aquella nave estuvo acompañado de imágenes inquietantes, y solo una frase pudo quedar clara: han roto el casco y están aquí. La mitad de la flota del Hijo Vengador finalmente llegó a ultramar, trayendo consigo su preciado cargamento. Pero de la flota de la voluntad del emperador no quedó ni rastro. Y aunque se consideró que Sicarius había desaparecido en acción, todavía se le consideraba como el capitán legítimo de la segunda compañía, aunque el puesto se le asignó al capitán Akeran hasta que su destino se determinara definitivamente. Todo estará bien. ¿Por qué? Pues porque yo estoy aquí. Y sin embargo, Sicarius luego escapó de las tribulaciones en la disformidad y pudo unirse a la cruzada Indomitus de Robot Guilliman para estabilizar el imperio tras el nacimiento de la Gran Grieta. Y mientras la cruzada luchaba para salvar los mundos dentro del Imperium Nihilus, Guilliman tomó a Sicarius bajo su protección.
ya que el obstinado capitán de Talazar le recordó al primarca a su hijo Aonittil, un ultramarín de la era de la herejía de Horus, que una vez había sido castigado por su adaptabilidad y pensamiento poco ortodoxo. Se distinguió enormemente como héroe del Imperio durante la batalla de Khalt. Aquel hombre, aquel campeón, se reflejaba en la imagen de Cato Sicarius. Guilliman pasó una cantidad considerable de tiempo durante la Gran Cruzada Indomitus en un intento de convertir a Sicarius en algo más que un guerrero. Guilliman quería que se convirtiera en un estadista y un líder, una verdadera encarnación de lo mejor de la humanidad y su capítulo. Cuando Guilliman finalmente puso fin a la Cruzada Indomitus, Sicarius estaba entre las fuerzas que el Lord Comandante del Imperio llevó consigo para ayudar a su reino en ultramar, que había estado atrapado durante un año en conflictos con las fuerzas de Nargel, conocidos como las Guerras de Plaga, y sufriendo de la culpa del sobreviviente y un grado de trauma mental por sus experiencias en la disformidad. Sicarius, sin embargo, permaneció al mando de la Guardia Victrix de Guilliman. Y aunque sus compañeros ultramarines estaban encantados de saber de que el capitán de la segunda compañía no se había perdido para siempre, actualmente no se sabe si Sicarius recuperará el mando de la segunda compañía, o si permanecerá bajo el control del capitán Sebastus Akeran, por las cicatrices mentales que ha sufrido Sicarius durante su paso a la deformidad. Solo el tiempo nos lo dirá, y como aquel niño prodigio que se alzó en Talazar, el campeón de la espada de la tempestad resurgirá una vez más para acabar con aquellos enemigos del Imperio. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Estoy muy feliz de que ya hayamos llegado a los 2000 suscriptores. El video que le he dedicado a Cato Sicarius es bastante importante, ya que he estado viendo algunas wikis, Lexicano, Warhammer en español, y no sé, quería hacer algo un poco más completo. Y pues ya lo tenemos acá. El campeón de Talazar está con nosotros una vez más. Yo, Cato Sicarius, no, mentira, pero sí, es un personaje muy cómico, al menos en el sentido hablado por parte de los fans. Es muy púrpura el tipo. Habla de manera muy militar. Todo es muy recto y correcto con él, pero eso es lo que le da el encanto al personaje. Y a mí, ¿para qué? Me encanta. Es la contraparte perfecta de Uriel Ventris, y alguna vez sí sé que han tenido sus riñitas, pero bueno, realmente les agradezco mucho. Somos 2000 ya en el canal, espero que pronto lleguemos a ser 3000, y si en algún momento llegamos a ser 10.000, Diosito, voy a cantar. Pero bueno, muchas gracias. El emperador protege.